y también empezar a compartir mi pantalla. Muchas gracias por conectarse. Los que lo van a ver despuesito y los que puedan en este momento pues conectarse, de verdad que chido. Muchas gracias. Muchas gracias a cómo se van conectando. Pues bueno, hoy tenemos dos grandes maestros en uno. Hoy voy a tomar este paquete en uno solo porque uno fue maestro del otro y tocamos de alguna manera un poco la historia. Ahora nos toca del Asia, ¿no? Ya pasamos por la India, ya pasamos por Egipto, ya pasamos por la Grecia, ya pasamos por el Medio Oriente, ¿no? Con Moisés, con Abraham y con todos ellos. Y bueno, ahorita vamos a girar la brújula hacia el Asia, ahora sí que hacia el Asia, hacia la parte de los chinos que no podemos no incluir de las grandes culturas ancestrales y antiguas que por supuesto son los asiáticos, son los chinos. Y su historia es muy grande, es muy vasta, cultura muy vasta en muchos aspectos, igual que nosotros, en medicina, en arquitectura, en literatura, en artes. Está muy grande, muy impresionante su manera de entender el mundo y la cosmología de su existencia. Y vamos a platicar un poquito de ello y vamos a tocar también a estos dos grandes maestros, Lao Tse y Confucio. Y Confucio no es el que inventó la confusión, por favor, ¿eh? Nada de eso. Confucio es uno de los grandes maestros, grandísimos maestros de la historia de la humanidad. Ambos muy espirituales, ambos con mucha potencial de sabiduría y de mucha fuerza. Te había dicho que de los grandes maestros que tenemos hasta el momento, el único que de alguna forma había nacido verdaderamente en la pobreza es Krishna. Y hoy vamos a tocar a otro de estos grandes maestros que en verdad estuvo y vivió en pobreza gran parte de su vida. Porque de repente quisiera como ponerte esta connotación que no porque tengas conocimiento y seas muy espiritual, forzosamente tienes que ser pobre. O sea, hasta ahorita estoy tratando de decir que van dos personajes de estos 14 grandes maestros y no incluía a Jesús. Ya les platiqué por qué. Y sin embargo, Jesús tampoco estaría incluido en los pobres porque él no lo fue, su familia tampoco lo era. Pero entonces estamos hablando de que la manifestación de la abundancia en el conocimiento y en la comprensión es como normal, es natural. Así es que de repente cambió en una etapa de la historia que llamamos nosotros el oscurantismo, y es cuando cambia esta ideología como la espiritualidad igual a malentendido, ¿no? Porque sí creo que lo malentendimos, la onda de la humildad. Y la humildad no significa pobreza, la humildad significa ser sencillo, ¿no? Ser sensible inclusive. Así es que por eso te pongo este acotamiento de texto, ¿no? De proceso, porque hasta ahorita vamos a tocar al segundo personaje de los grandes maestros que en verdad vino de la pobreza. No significa que quedaron en la pobreza, sino que desde abajo salieron desde la pobreza. Y eso es muy interesante. Acuérdate que Krishna fue campesino y después vamos a platicar un poquito de este personaje que te va a parecer también muy interesante. Sin embargo, en sus muertes, Krishna, por supuesto que logró pues, al final acuérdate que fue un patriarca dentro de la India y terminó siendo consejero consultor de uno de los reyes en la India. Y bueno, ahorita vamos a platicar de este gran maestro, ¿vale? Entonces vamos para allá. Y vamos a hablar de estos dos. Aquí los tenemos, Lao Tse y Confucio, que la verdad son muy interesantes. Muy poco sabemos de ello porque culturalmente no estamos como adaptados, no estamos como que no le buscamos, como no entendemos, pero realmente cambiaron la historia también dentro de la humanidad, dentro de la espiritualidad, estos dos grandes pensadores y espirituales, seres
muy espirituales. Nos vamos ahora a la China, ¿ok? Así es que hoy vamos a ser en mayoría del mundo, ¿no? Vamos a ser chinos el día de hoy, pero chinos y antiguos además, entonces se va a poner muy interesante. En la China, las creencias básicas son el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Y aquí es donde se pone interesante porque ya hablamos de Buda, entonces estamos hablando y vamos a hablar de las tres grandes creencias básicas de la China. El budismo, ¿ok? El taoísmo, que ahorita vamos a ver cómo es que el Lao Tse influye en el taoísmo, y el confucianismo, obviamente generado y creado por el mismísimo Confucio, ¿no? Si es que estamos hablando de tres corrientes muy interesantes y estamos hablando de un país muy grande. O sea, de verdad un país muy grande que ha tenido conflictos constantes por la parte de pues, lo que sería Mongolia, ¿no? El ejército mongol constantemente tuvieron conflictos y problemas ahí. También una parte de la Rusia, por supuesto, con Japón, ¿no? Es algo que ocurría constantemente, pues hasta el día de hoy sigue habiendo conflicto. Si tú quieres de verdad molestar a un japonés de una manera muy bárbara, un insulto muy fuerte, que le digas chino japonés. O sea, es wow, es como pues, un insulto muy, muy cañón, porque la diferencia para ellos es muy obvia, los chinos y los japoneses, ¿no? Pero pues, a veces nosotros decimos que todos son iguales, yo creo que ellos nos ven a nosotros igual, ¿no? Todos son iguales. Pero bueno, entonces hablamos de las creencias básicas. La China se ha caracterizado por crear caudillos que son maestros y no guerreros. O sea, creo que dentro de la China, la ideología de generar un gran maestro, ¿no? De generar estos personajes que son como los revolucionarios, ¿no? Los que están buscando, se va más sobre los maestros, ¿no? Los revolucionarios son los maestros y podemos entender casi todos nosotros en las películas chinas precisamente que tenemos personajes que son sabios, que son reconocidos por su sabiduría y no tanto por ser guerreros, ¿no? Como lo podríamos ver en la parte de los nórdicos o en la parte de los mismos griegos que son como maestros, como que son como guerreros primero y después se convierten como en maestros. En este caso, en la parte de la China, pareciera que la balanza entre maestro y guerrero se va más hacia la parte de ser maestro, hacia la parte de la sabiduría. Claro que hay una vertiente muy guerrera en la China, en el Asia, muy guerrera. Sin embargo, pensamos más como, y hasta decimos como el viejo sabio chino, ¿no? Y tenemos como esos acercamientos a dichos, ¿no? Como diría un proverbio chino, y hablamos mucho de la sabiduría de las personas del Asia más que de las guerras asiáticas, ¿no? Es más fácil que pensemos en guerreros en otro lado del mundo que en la China. La única comunidad, estamos hablando de la China, la única comunidad en el planeta que ha tenido una época de oro que duró un milenio. Es en el mundo la única cultura, la única comunidad que su época dorada duró 1000 años, 1000 años. En el occidente tuvimos un siglo de oro que no duró, ni siquiera duró el siglo, llegó a los 80 años. ¿Qué significaría una época dorada? ¿Qué significaría que dijéramos es una edad de oro? Lo que significa la edad de oro es que lo que son la economía, las artes, están tan grandes, o sea, hay tantas cosas económicamente elevadas y en las artes al grado que se le conoce como edad de oro. O sea, económicamente súper bien, artísticamente súper bien y es cuando decimos es una edad de oro. En el occidente hablamos de 80 años y básicamente hablamos del tiempo en donde Sócrates, Platón y Aristóteles estuvieron en vida. Y ni siquiera hablamos de nuestro país, hablamos de Occidente, Grecia, ¿no? Así es que el hecho de que los chinos hayan configurado la economía y las artes al grado que sea
expansivo, sea masivo, sea a la gran mayoría de sus personas, lo convierte en algo muy bárbaro y que además haya durado 1000 años. 1000 años. Obviamente ahorita en este momento están como repitiendo la jugada, están volviéndose a elevar a un nivel de economía muy elevado, están empezando a hacerlo porque obviamente pues lo perdieron con un montón de guerras, un montón de invasiones, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, están retomando la fuerza para llevar a su economía muy alta y las artes, caray, no lo podemos negar, o sea, la parte de la invención del ábaco, que tiene un montón de apoyos para la parte de las matemáticas, sus ideogramas, ¿no? Sus escritos a través de ideogramas, que también son muy interesantes. La invención de la pólvora, por supuesto, la brújula, que también es parte. Al invertir la pólvora, encontraron una cantidad vasta, enorme de usos y entre ellos no solamente fue la diversión de la pirotecnia, sino también el arte de la guerra, ¿no? Entonces ahí de hecho es como podemos ir como configurando cómo es que en estos 1000 años lograron un montón de cosas, la invención del papel, y no solamente fue el papel, sino también la imprenta. Son los primeros, yo sé que nos han dicho que no, que la imprenta, pero la neta es que viene de China, ¿no? Y la cultura china nace también de un río, también nace de río y es interesante entender cómo muchos de los pueblos y las culturas nacemos a través de un flujo de agua. En este caso, los chinos es el río amarillo. Y de verdad es el río amarillo porque en serio es el río amarillo. O sea, la arena, la arenilla del río hace que este río tan grande, tan afluente, parezca completamente amarillo. Así se ve amarillo. De hecho, ahí está la foto y lo puedes ver. Y ese es parte, ¿no? Del río amarillo, que es donde nace. Es un pueblo con alto respeto a la antigüedad. Es como venerar a sus ancianos, la vejez, pero no la vejez porque solo hayas llegado a viejo, sino hacen esta similitud de vejez y experiencia a lo antiguo. Y de hecho, si los que vimos la película de Kung Fu Panda, recordaremos que se venera la antigüedad y la tortuga es la más vieja y es la más sabia, ¿no? Y por eso también se habla del dragón, los dragones, el tigre blanco, el ave fénix, el unicornio, que también son historias chinas. Es muy curioso, pero la historia china habla mucho del dragón, de los dragones, y mucha gente toma a los dragones como de la Edad Media, ¿no? Y como lo toma como esa mitología más pegada al rey Arturo y a los caballeros, no más como europea, cuando en realidad, pues la historia de los dragones viene más del Asia, viene más de China, y de ahí se fue permeando hacia los demás países. Y pues este punto es muy importante porque el respeto a lo viejo, a lo antiguo, a la sabiduría y a la experiencia es algo que hasta el día de hoy es muy importante en la China, al grado que hay leyes en donde los hijos no pueden abandonar a los padres enfermos o con algún problema de vejez, no los pueden abandonar, no pueden decir, no puedes no hacerte responsable. Y estamos hablando de la China, estamos hablando de personas con algún problema físico por su vejez, ¿ok? Porque de repente puedes empezar a decir, ay, pues yo ya soy viejo, ya que me mantengan mis hijos. No, no, no va por ahí, no, no es así. Es el respeto a lo antiguo, el respeto a esa como capacidad de vivir o de haber vivido y de recopilación de experiencias y de informaciones. Honestamente, es un pueblo que sí pone mucha atención en sus viejos, en su vejez, tanto hombres como mujeres. Y de ahí, del río amarillo, nace esta cultura china. Los antiguos maestros chinos usaban la tortuga para adivinar el futuro. Imagínate, nos vamos como muy hacia atrás en el tiempo y veían el caparazón de la tortuga
¿no? Y observaban esos patrones y empezaban a entender si venían buenos augurios o malos augurios para sus cosechas, para sus plantíos, para lo que hacían en su vida, en su día a día. Era una gran cantidad de sabiduría, era muy ancestral, muy antiguo. Imagínate el nivel de observación que necesitamos tener para observar a la tortuga y empezar a entender su conexión y su funcionamiento con la vida del día a día de los chinos. De verdad, ahí hablamos en serio de una gran cantidad de tiempo de observación y de comprensión, de configuración para entender esa parte de su como visión remota, ¿no? Poder ver hacia el futuro. No veneraban al anciano por ser viejo, sino por ser un ser más cercano. Ve qué bonita forma de entenderlo. Por ser un ser más cercano a los orígenes, o sea, el que es más viejo está más cerca al origen que nosotros. Y entonces por eso respetaban a la vejez, porque están más cercanos al origen, están más cercanos a la voluntad del creador. Confiaban, ¿no?, en que el origen de la humanidad fue dichoso y en algún momento cayó la dicha, ¿no? Se cayó la dicha y es por eso que ellos veneraban la experiencia y la vejez. De alguna manera, todos, o bueno, la ideología china decía que el inicio fue hermoso, fue bello, solo que en algún momento, pues se cayó, se deshizo y por eso estamos viendo cómo vivimos y ven a los ancianos como esa conexión con el creador, con lo más cercano al inicio, al origen. Eso a mí me parece de verdad muy bello. Y ahora que tengo la oportunidad de ver a mi abuela, que tiene 86 años, y observarla, me llena de mucha como paz poder verla, me llena de mucha, escucharla, ¿no? Que lo que dice es como entiendo en carne qué significa saber que está más cercano al origen. Eso me gusta mucho, esa ideología de la filosofía china. La cultura china data de hace 4.000 años antes de nuestra era. Eso es súper importante que lo podamos acá, comprender porque estamos hablando de 4.000 años para atrás, antes de nuestra era. O sea, acuérdate que nuestra era, entre comillas, la hemos colocado así por la ideología de antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, de la cultura china data de 4.000 años antes del nacimiento de Cristo, lo cual obviamente pega, choca con la cultura judío-hebrea cristiana que considera que del tiempo del inicio, ¿no?, de Adán y Eva al tiempo de Cristo son aproximadamente esos 4.000 años, ¿no? Entonces habría ahí un choque, ¿no?, en ese sentido, pero no importa porque estamos hablando de los chinos y los chinos no son, no, la cultura, el nacimiento de la China no es cristiano, ¿ok? No es judío, no es hebreo. No quiere decir claro, por supuesto, hay chinos que son cristianos y que creen en ellos. Sin embargo, estamos hablando del origen, ¿vale? Entonces, en el origen ellos pueden darnos una fecha que también es compleja, muy complicada, porque acuérdate que ellos lo miden a través del año cabra, tigre, dragón, ¿no? Entonces, ahí es donde pues tendríamos que entender un poquito más, adentrarnos en su filosofía. Y pues esos 4.000 años y de esa cantidad de tiempo son los que para nuestra era nos explican más científicamente la creación. De alguna forma, los chinos toman más científicamente la creación, la explicación del inicio del cosmos. Decían ellos, o dicen ellos, el todo existía, que también es muy interesante cómo podemos ver a través de las culturas más antiguas, más ancestrales, que todos ellos, perdón, todos ellos no nombraban, no le podían poner nombre al principio. Entonces, casi todas las culturas a esta energía, a este principio, a este inicio, le llamaron todo, el todo, ¿no?
En algunos, como en los nuestros, el que no tiene nombre, el que se cree a sí mismo. O sea, pero aún así no hay un nombre, ¿no? Y ellos, los chinos, lo explican de esa forma. El todo existía y era tan todo que casi no era. Era tan todo que casi no era. O sea, el hecho de saber, el hecho de que no hay otra cosa con que compararte, te lleva a ser todo y al mismo tiempo ser nada. Así es que tomó conciencia de sí mismo. Ese casi no era es lo que lo salva, porque en ese casi no estaba un sí. Y ese sí tomó conciencia y explotó. Por haber tomado conciencia, explotó y creó así todo lo que existe. Observa que esa explicación es muy científica. Y estamos hablando de que la percibieron, la explicaron y la llevaban a sus pequeños y a sus familias desde 4000 años antes de nuestra era. ¿Vale? Lo vuelve verdaderamente interesante porque mientras en el tiempo contando el tiempo hebreo, pues estaría apenas Dios creando los cielos, la tierra y al ser humano. Para este momento, pues ya había una explicación en los chinos 4000 años antes de nuestra era, ya explicaban que el todo existía y que lo que hizo fue una gran explosión. Y de ahí vienen todos estos flujos de informaciones y de cultura y de enseñanza en el espíritu, ¿no? Sobre su energía, sobre sus frecuencias, sobre el inicio de esta parte en el espíritu, en la esencia, que a la hora de explotar se crea todo, se forma todo y se genera esto que ellos conocen como lo pusieron en algo físico, material obviamente, pero es la flor de loto. Se crea la totalidad y esta totalidad contiene las dos partes, masculino, femenino, energía, fuerza, energía sutil, ¿no? El yin y el yang. Es la primera cultura que desde el inicio explica la cosmología o su cosmología en dualidad, no en tres. Por eso te digo que la idea de la dualidad es China. ¿Ok? Los nuestros no creían que fuéramos una dualidad, se creía que somos multidimensionales y que la base física se contiene en tres cosas: positivo, negativo y neutral. Tres cosas. ¿Ok? En el caso de los chinos es dual, es una ideología dualista y por eso se habla de alguna forma de espíritu y materia. Y casi todo el tiempo, todas sus enseñanzas se basan en espíritu y en materia. No quiere decir que estén mal. No, no, no. De hecho, observa, pues la verdad es que el nivel de creación de la ideología china, del mismísimo budismo, del confucianismo, ¿no? Del sendoísmo, del taoísmo, es impresionante. De verdad, es impresionante. ¿Vale? ¿Y cómo cuentan ellos esta historia? Fíjate que hablan, y eso está súper interesante, porque en este caso es una historia o es un acercamiento a la comprensión de cómo es que vivimos como vivimos, de cómo existimos aquí. Y curiosamente, esta historia no culpa a la mujer por el sentido de lo que estamos viviendo. ¿Ok? En este primer principio. No quiere decir que no lo hayan hecho, por supuesto que sí. La maldad fue de repente creada por parte del objetivo femenino. Sin embargo, la historia comienza con este primer ser llamado Panku. ¿Ok? O sea, esta dualidad, esta energía total, que creó y que generó al primer ser que lo llamó Panku. Y no fue animal o vegetal, era un ser humano. Eso está muy padre. No creó un animal, no creó un vegetal, sino creó un ser humano. Hombre, obviamente, varón, como en todas las demás culturas, obviamente. Lo interesante es que Panku nace
de un huevo. Esto está súper interesante por todas las implicaciones que conlleva dentro de la historia el que el ser humano haya nacido de un huevo. Implicaciones como el hecho de que sea un huevo significa tal vez o la posibilidad puede incluir la posibilidad o aunque sea un sesgo de posibilidad de una modificación y creación sentidamente genética, ¿no? Por el hecho de meterlo en una incubadora que es el mismo huevo y salga un ser humano. Y que bueno, ya no tendría que espantarnos a estas alturas de todo lo que hemos hablado de los grandes maestros, que siempre se hace referencia a que el ser humano no existió en la creación primaria. O sea, el todo explota al tomar conciencia de sí mismo y en esa primera explosión se formaron, y ve la diferencia, se formaron las galaxias, las estrellas, los pulsares, los cuasares, el polvo cósmico, los planetas, los árboles, los animales, pero no un humano. El humano, todas las historias hablan de una creación. Pareciera que nosotros estamos como o con los ojos vendados o con las orejas tapadas, ¿no? Porque no estamos observando que hablan de creación y el hecho de que Pancú venga de un huevo, ¿no? Que el primer ser humano haya nacido de un huevo, nos ayuda a ver muchísimas implicaciones muy, muy interesantes. Entonces, este primer ser entró en conflicto consigo mismo. Obviamente, pues pasó el tiempo, entra en conflicto con él mismo porque quiere comprender si era más yin que yang. Quiere decir, ¿no? Que él estaba buscando en esa ideología que era él más. Si era más tierra o era más cosmos. Y entonces empezó a tratar de entender, ¿no? Es decir, quería saber si era más hijo del cielo o más hijo de la tierra. Y de esa pregunta surgió el Tao. Hay que comprender bien esto, porque el Tao no es un dios chino, así como para nosotros, Ometeo no es un dios mexica, ¿ok? Esto muy interesante, es muy importante que lo comprendamos. Yin y Yang, ¿no? Quería el saber qué había más en él, más de ser cielo cósmico o más de ser tierra, tierra, ¿no? Totalmente sólido, si era más sutil o es más sólido. Y del preguntárselo surgió el Tao. ¿Qué seré más? ¿Qué seré? ¿Soy más espíritu o soy más materia? Y de eso sale el Tao. ¿Qué será el Tao entonces? ¿Qué será el Tao? Ya que surgió de una pregunta muy interior, de una sensación, de un cuestionamiento de si soy más espíritu o soy más materia. El Tao entonces es la conciencia. Conciencia. De esa pregunta surgió el Tao. Es muy importante que entendamos eso porque mucha gente cree que el Tao es una energía, cree que el Tao es un dios, que es una divinidad, y el Tao no es otra cosa más que la conciencia. El consciente. Al preguntártelo, empezó a tomar conciencia. El conflicto es básicamente cuánto de espiritualidad y cuánto de humanidad se necesita para ser el ser perfecto, cuánto de espiritualidad y cuánto de humanidad se necesita. La dosis, lo evidente es que la dosis es diferente para cada persona, así que el Tao es personal. ¿Cuánto? Es un cuestionamiento sobre cuántos mililitros necesito de espiritualidad, cuántos mililitros necesito de humanidad para sacar un ser
en belleza, en nobleza, en voluntad, en fuerza, y eso es conciencia. Necesito estar consciente de mi espiritualidad y de mi humanidad. Y la dosis va a ser evidentemente diferente para cada ser humano. Y en ese conflicto estaba Panku, en esa parte de decir, ¿cuánto necesito yo para ser un ser humano arquetipo, ¿no? Un ser humano perfecto? Y empezó a buscarlo, empezó a intentar entender cómo funcionaba todo este proceso. Y decidió Panku por un tiempo vivir y existir en el universo para entender la parte de la espiritualidad, para entender la magnificencia del espíritu, de la energía, de la esencia. Y después decidió estar en la tierra para poder saber qué se sentía, expresar y sentir también en la materia. Y de este conflicto surge la tierra, ya que Pancú se deshace por no poder crear una sintonía con lo divino y con lo humano. De hecho, la historia dice que entra en el conflicto de no saber cuánto poner de humanidad, cuánto poner de espiritualidad, y se le el cielo, el universo, le pregunta, ¿no? ¿Cómo es que estás tratando de entender a la espiritualidad y a la materia? ¿Cómo es que estás tratando de llevar, ¿no?, la parte espiritual a la materia? Y Pacu le dice, pues estoy tratando de vivir experiencias en, en el espacio y tratando de vivir experiencias en la tierra. Como no encuentra una sintonía perfecta, entra en conflicto en su interior y ¡pum!, explota. Y de ahí surge la tierra. Fíjate qué interesante, ¿no? La enseñanza y la forma de ver de la parte de los chinos, porque entonces queda muy claro que existe el todo, la divinidad, ¿ok? Que bueno, que no se creía como divinidad tal cual, sino el creador, la energía, y Panku, que es el creador de la tierra, ¿ok? Espero que vaya quedando claro. Obviamente esta historia es muy ancestral. Está inclusive en algunos puntos perdida la narrativa. Algunos historiadores dicen que no, pues que era muy claro que él y el universo tenían contacto y que en un momento Panku estaba extremadamente feliz experimentando la galaxia, ¿no? Los universos, y estaba muy contento, y de repente dice, ahora quiero vivir y experimentar lo que es la materia, ¿no? Y viene a la Tierra, y aquí es donde se establece Panku y se da cuenta lo hermoso y lo bello que es vivir. Y está muy feliz con la comida, muy feliz con los sentidos, muy feliz con la vida en la Tierra. Y entonces el universo se acerca y le dice que por qué está tan contento, ¿no? Y que tiene que elegir entre el espíritu o la materia, qué es lo que más le gusta, qué es lo que elige. Y pues la historia dice que pues Panku decide permanecer un poco de más tiempo en la Tierra. Y entonces aquí viene la parte más como humana de la historia. Este ser se enoja con Panku y le dice, ok, ya que estás eligiendo permanecer más tiempo ahí, pues ahora entonces morirás para saber lo que se siente la vida completa, ¿no? Y entonces, pues, entra ese conflicto, ¿no? Y se parece más a las historias ya más actuales, ¿no? De una enseñanza más como cristiana. Pero bueno, esos son los que los historiadores pueden contar. En la China estamos hablando de 5 sabios y virtuosos, ¿ok? Que son los más populares de la China, los 5 más grandes sabios de la China. Se dice que cada uno de ellos vivió 18,000 años, por lo que creemos entonces que son dinastías, no que la persona haya vivido realmente, haya estado realmente pues todos esos años.
Y estoy escuchando, creo que hay como que están, no hay preguntas, no, ¿verdad? Están más bien tomando como fotos. Está perfecto. Está bien. Entonces, aquí viene otra vertiente, porque si hablamos, ¿no? Y esta es la China del Asia es una de las culturas en las que en algunos momentos hablan de este, como te decía, Pancú, que nace de un huevo, y la posibilidad, el sesgo de la posibilidad que hayamos sido creados y que estos 5 sabios hayan sido en realidad seres serpientes que pudieron haber puesto un huevo y de ahí haya salido Pancú y de ahí haya salido la humanidad. Así es que, según una parte de los historiadores, consideran que sí, que estos 5 sabios sí vivían esos 18,000 años y estos 5 sabios no eran humanos. Pero hay otra parte, ¿no? Que es la que estoy tratando de tomar para que no se nos explote la cabeza mucho, que habla de que estos 18,000 años son cantidades de familias, ¿no? De la misma linaje que estuvieron como tomando control por esa cantidad de años, 18,000 años, por 5 dinastías, ¿no? Y así es que eso es como muy interesante. Su libro más antiguo es el libro de las transmutaciones, que estoy casi seguro que muchos de nosotros lo conocemos o lo hemos visto, el famosísimo I Ching, el libro de las transmutaciones. Y es un libro que no está escrito con ideogramas normales de los chinos, sino está escrito con líneas y medias líneas. Eso es algo súper, súper interesante. Este libro de las transmutaciones, que inclusive no se lee como un libro como tal, ¿no? Es un libro que lo que hace es, a través de unas monedas, puedes utilizar esto que podríamos llamar como la adivinanza, ¿no? Pero en realidad es la conexión energética que tienes tú con estas fichas monedas. Y luego el conteo de ellas, muy matemático, por cierto, para poder leer el libro de las transmutaciones, y habla de cosas muy, muy interesantes. Así es, perdón, así es que estoy seguro que puedes notar lo antiguo, súper antiguo. Y para su propia percepción de tiempo, de conciencia, su historia con estas 5 dinastías serían entonces 90,000 años. 90,000 años. ¿Cuánta cultura e historia tienen los chinos entonces? 90,000 años en 5 de sus dinastías previas a lo que nosotros, que entonces no tenemos ni idea del conteo histórico. No tenemos ni idea, nosotros no estamos yendo, acuérdate, el conteo judío-hebreo, estamos hablando de 7,000 años antes de creación. 7,000 años, entonces 7, 8,000, vamos a ponerle 8,000, ¿no? Aquí estamos hablando, fíjate, 90,000 años. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tanto desconocemos? ¿Ok? Y bueno, vámonos para acá. Yo quería nada más como hablarte un poco de la historia China, de su pensamiento principal, así como lo hice con la India, así como lo hice con Egipto, así como lo hice con los griegos, ¿no? Así, ¿no? Vamos tocando un poquito de sus historias previas. Y pues no fue hasta el siglo VII, ahora sí, ¿no? Antes de nuestra era, que surgió el primer maestro conocido fuera de la China, Lao Tse. Fíjate qué interesante, o sea, otra vez el siglo VII, siglo octavo, wow, cuánta gente viva tan poderosa estuvo en ese momento, ¿no? Ya hablamos de Zaratustra, hablamos de Pitágoras, hablamos de Siddhartha Gautama, o sea, estamos hablando de personajes muy, muy interesantes, no sé qué habría en ese siglo VII antes de nuestra era, que tanto pensador, tanta sabiduría se gestó, se formó y se creó en la tierra. Ahí Lao Tse existió. Lao Tse en el año VII antes de nuestra era.
Y los últimos años de la dinastía Shou, así es como se conoce ese momento, los últimos años de la dinastía Shou es cuando estaba vivo el señor Lao Tse. Era un tiempo decadente de los emperadores, ya los emperadores ya estaban como cayendo, ya estaban bajando muchísimo. En ese momento en la capital nació Lao Tse. Un tiempo entonces de pobreza, de decadencia, porque ya el emperador ya no era como el emperador, ya empezaba a no importarles tantos a los chinos, ¿no? Y ahí es donde creció Lao Tse. No sabemos mucho de su infancia y de su adolescencia, porque pues es exactamente lo antiguo lo que nos impide entender porque los chinos sí escribían del proceso histórico, pero hasta que tú eras digno de entrar a la historia. Si no, pues no era necesario, no importaba tanto porque no eras digno de ser contado, ¿no? Entonces, por eso no sabemos mucho. Y cuando empezabas a ser digno de ser contado, pues no te preguntaban sobre tus orígenes ni sobre tu infancia, simplemente lo que en ese momento estabas haciendo, que estaba o que está revolucionando en ese instante, ¿no? Así es que Lao Tse dijo, para irlo entendiendo, porque fue verdaderamente un sabio súper interesante. Wow, o sea, de verdad, cualquier Tao que nos propongan será muy difícil que nos quede o nos guste. Fíjate, chécate pues está cañón, porque una de las cosas que hizo el señor Lao Tse es que terminó siendo el guardián de la biblioteca más grande de la China. La más grande, él era el guardián, el que estaba ahí, el que obviamente leyó todos los textos y todo, rollo por rollo, era una... ahorita te voy a decir de qué tamaño era la biblioteca, pero cada rollo se lo aprendió de memoria de manera impresionante. Y entonces él nos decía, cualquier Tao que nos propongan, será muy difícil que nos quede o nos guste. Cualquier 20 que te propongan, pues tal vez no te quede o no te guste, porque es por eso que tú tienes que buscar tu propio Tao. Esta es la enseñanza brutal de Lao Tse. Cualquier Tao que se llame Tao no es el Tao. Recuerda que Tao, y por eso te lo puse, te lo decía hace un momento, Tao no es una energía, no es una frecuencia, no es un Dios, no es una persona, no es un ser. Tao es tu conciencia. Es conciencia la palabra Tao. Entonces ahora vamos a ver si lo cambiamos, cómo puede sonarte ahora. Cualquier conciencia que nos propongan será muy difícil que nos quede o nos guste. Cualquier conciencia que se llame conciencia no es conciencia. Obvio, porque si yo digo, es que soy consciente, oye, entonces no lo eres porque lo tienes que decir. Cuando eres consciente se nota, se percibe, se es. ¿Oh? Entonces, fíjate, cualquier Tao que se llame a sí mismo Tao, pues entonces no es el Tao. Cada uno tiene que buscar su propia conciencia. Estas enseñanzas transformaron el mundo espiritual de una manera muy bárbara. El que tal vez tú o yo no lo sepamos o no lo supiéramos antes, no significa que no existiera ese conocimiento ya desde hace más, ¿no? De 2000, de casi 3000 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás siguiendo la ideología de otra persona. ¿Por qué escuchas? ¿Por qué sigues lo que otro te dice? Busca tu propia conciencia, busca tu propio Tao. Esto es algo que Lao Tse hizo que cambiara y revolucionara la ideología espiritual. Porque hoy en día estamos, lo que nos diga un gurú, ¿no? Lo que nos diga un gran maestro, lo que nos diga un hombre medicina, una mujer medicina, un chamán, y te ponemos un montón de cosas, un padrecito, un pastor.
Y para Lao Tse es tu responsabilidad buscar tu propia conciencia. Es tu responsabilidad. Te toca a ti, no le toca a nadie. Te toca a ti. Eso a mí me parece verdaderamente súper importante y súper interesante. Curiosamente, como con todos los grandes maestros, pues no sabemos el verdadero nombre de Lao Tse. Lao Tse significa venerable maestro. ¿Ok? Así es que pues con exactitud pues no sabemos, ¿no? Su familia tenía contacto, la familia de Lao Tse tenía contacto con la corte imperial y es por eso que se le apoya, ¿ok? Que apoyan a Lao Tse a estudiar. Como la familia tenía ese contacto con la corte imperial, se le permitió primero ser un mozo. Sería como estar al servicio, porque aquí algo que de repente no entendemos mucho de la cultura china es que para ellos, sus dinastías, ¿no? Para ellos, el en ese momento rey, en ese momento, tiene un nombre como más específico, la familia, la corte real, ¿no? Es de sangre, no hay otra, es de nacimiento, solo puede ser el rey, solo puede ser el monarca solamente por nacimiento. Así es que están como en otro nivel, ¿no? En ese sentido, toda la parte real está como en otro nivel y tú podrías estar como de nacer en una muy buena cuna y sin embargo ser servidumbre o estar al servicio del rey. Eso es como wow, ¿no? Eso era como bárbaro. Y por eso primero se convierte en mozo, después se convierte en archivero y cronista. ¿Ok? Esa parte en donde él empieza a archivar y empieza a ver la cronología de las historias, de las leyes, de las reglas del proceso histórico de China. Y luego se convierte en bibliotecario mayor y consejero imperial. Ese punto en donde llega a ser el consejero del imperio. Conforme fue creciendo Lao Tse, su sabiduría se fue expandiendo y se fue haciendo verdaderamente interesantísima, así súper cañón. Él fue el bibliotecario de la gran sabiduría del mundo en ese momento, porque no había nadie más sabio en ese momento que Lao Tse. Todas las escrituras, toda la docencia, todos los rollos, los papiros, estaban en manos, ¿no? de la sabiduría china, ¿no? Hay que entenderlo, te acabo de decir, 90,000 años de historia. ¿Cuántos conceptos de todo tipo alcanzaron? Su ciencia era muy avanzada, su matemática, su química, bueno, pues crearon la pólvora, ¿no? Y bueno, como te decía hace un momento, no se conoce mucho sobre su infancia y su adolescencia. También su desaparición es desconocida. Se sabe que murió fuera de China, pero no se conoce dónde, porque en un momento él se tuvo que ir de China porque llegó a la conclusión de que mucho conocimiento solo en la cabeza no era realmente sabiduría, que para que fuera sabiduría tenía que experimentar el conocimiento. Y de esa manera salió de China y créeme que no le fue nada fácil salir de China porque el imperio no quería que se saliera, le hicieron de verdad un drama impresionante. Ahorita te voy a contar todo lo que hizo el Lao Tse para poder salir de China, para poder, pues básicamente, escaparse. Y por eso es que no sabemos qué pasó con él. Su desaparición está completamente desconocida. Sabemos que se murió fuera de China, pero no sabemos dónde murió, ¿no? Y es muy probable que haya por ahí no encontrado ninguna historia, ¿no? Me gustaría ligarla fantasiosamente con algún contacto de algún otro gran maestro, pero no se puede, no he encontrado ninguna conexión. Su enseñanza se basó en que cada uno tiene que buscar su propio Tao. Como te decía hace un momento, es importante que encuentres tu propio camino.
Nadie puede decirte por dónde andar. Esa es tu búsqueda. Eso es esta sabiduría, aunque parece como muy sencilla, es muy, muy poderosa, porque nadie tiene por qué, nadie puede decirte qué hacer y cómo hacer, dónde andar, cómo es tu caminar. Tú tienes que encontrar tu propio camino porque es tu búsqueda. Fíjate, 77 años trabajó en la Biblioteca Imperial. 77 años. Y eso que ves, esa foto que ves ahí, sí, es una foto de la ya reconstruida, restaurada, Biblioteca Imperial en China en el tiempo, bueno, en el tiempo Lao Tse, ¿no? Obviamente no está abierta al público, sin embargo, pues está restaurada y la puedes ver. No le gustaba a Lao Tse tener discípulos porque decía que nadie puede ser el maestro de nadie. Eso también es muy interesante, ¿eh? Nadie es el maestro de nadie. Lo único posible es para poder influenciar a alguien, que era lo que él más decía, pues lo más parecido a un maestro es una persona que con su ejemplo influencia a que otro haga o sea mejor, nada más. Con su ejemplo puedes influenciar, pero nadie es maestro de nadie. Aquí no habemos maestros, no es algo que sabiduría o quién te dio el papel de maestría, ¿no? Cuando curiosamente conocemos personas que se sienten muy sabios, que se sienten maestros, pero pues todavía hay problemas y conflictos mundanos que todavía nos sacan de onda, ¿no? Así es que me encanta esa filosofía de Lao Tse. Nadie es maestro de nadie. Todos estamos en este andar y en este caminar y podemos encontrar algo bello y algo que nos cambie la historia, pero desde ahí, desde esta sabiduría. Imagínate, 77 años trabajando en la Biblioteca Imperial. Pues obviamente se sabía de memoria todos los volúmenes ahí registrados. Él decía, Lao Tse, cada uno necesita buscar su camino. Para Lao Tse era imposible pensar en tener un discípulo. Lo que les decía era que si se cansaban de leer, ¿no? Porque muchos decían, oiga, maestro, ya me cansé de leer, ya no quiero leer. Entonces decía, regrésate a tu casa, vive con sencillez y que con eso era suficiente para ser feliz y crear sabiduría. Observa qué interesante. Vive con sencillez, ¿ok? Vive con sencillez y eso va a ser suficiente para que seas feliz y obtengas sabiduría. Ah, pero es que lo que yo quiero es abundancia. Entonces siéntate a leer. Porque los ponía a leer así como de, a ver, señor Lao Tse, yo quiero que usted me enseñe. Le decía, ok, perfecto, mira, aquí está el primer piso, aquí está el primer tomo y vas a tener que leer todos. Y enseñaba, ¿no? Hacia arriba, los 4 o 5 pisos que tenía esa torre impresionante. O sea, pues adelante, ¿no? Entonces decía, no, oiga, no, ya acá como que un cursito rapidito, ¿no? Me encanta ahora que la gente quiere que en 2 horas le expliques un funcionamiento del ser humano, ¿no? Que le expliques cómo funcionan sus emociones. En 2 horas, cuando decimos tenemos un curso de 22 horas, son repartidas en 2 días. ¿Hay tanto? Así me da risa. No, ahora que viene el abuelo Héctor con su curso de ver para crear, ¿no? De creer, perdón, creer para crear. Y que estamos hablando de 8 meses, ¿no? Un curso de 8 meses, que además son los sábados, ¿no? Un sábado al mes. Un sábado al mes durante 8 meses. Y algunos dicen, ay, ¿tanto? Un sábado al mes por 8 meses, o sea, 8 sesiones, 8 clases, y es como de, bueno, no hay algo como más rápido, más digerido, para que yo pueda ser sabio, espiritual, profundo y tenga una conexión con el cosmos. No manches, pues obviamente les decía, y que me encanta porque algunas personas que estamos en algunos otros cursos y que estoy apoyándoles en esta compartir de recuerdos, ¿no? Que les digo, oye, en buena onda, Neto, si no puedes con esta parte,
si no puedes con la parte del crecimiento y desarrollo emocional, si no puedes con empezar a comprender tu ser, empezar a hacer ciertas disciplinas, si no puedes con esto, de verdad, no te preocupes. Regrésate a lo que la mente colectiva te dice. Trata de cumplir los requisitos con lo más puntual que puedas y neto te va a ir bien, porque de este lado, del lado del Tao, del lado de la conciencia, hay que tomar decisiones. Del lado del Tao hay que experimentar las decisiones tomadas, decisiones y consecuencias. Esto es de este lado del Tao y por eso es como muy puntual. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y eso por eso me encanta que Lao Tse les decía, no te preocupes, si ya te cansaste de leer, no te preocupes, vete a tu casa, no pasa nada, vete a tu casa, vive con sencillez y vas a ser feliz y vas a crear sabiduría. Un ejemplo poderoso, fíjate, que Lao Tse dio y que luego me choca porque luego lo escucho que un viejo sabio, no, güey, fue Lao Tse. Él era muy disciplinado, muy directo. Sus enseñanzas eran brutales, ¿no? Así de pocas palabras, pero ¡pum! Ahí te va. ¿Qué le di? ¿Qué pasó? Un ejemplo poderoso que hizo Lao Tse. Un joven que quería que él lo enseñara a ser sabio, ¿no? Le decía, ándele, maestro, déjeme ser sabio, ¿no? Déjeme, ¿no? Le dijo que si no le daba las palabras para que él se hiciera sabio como él, no saldría ninguno vivo. Así es, se puso loco este muchacho, se encerró con todos los que estaban en ese momento en la biblioteca y con Lao Tse, cerró y dijo, si usted no me da las palabras, si usted no me dice cómo me vuelvo sabio, así como tú eres sabio, nadie va a salir vivo de este lugar. Voy a matar a todos, ¿no? Ya que se había cansado de leer todo, ¿no? Lo que le había dicho Lao Tse, ¿no? Le dijo, ok, ya que te cansaste, le urgía ser sabio, me urge ser sabio. Y le dijo Lao Tse muy inteligentemente, vente, acompáñame, te voy a decir qué tienes que hacer para ser sabio. Pues entonces el chavo dijo, wow, sí funcionó la amenaza. Y entonces se lo llevó al río y ahí le dijo que harían un rito de iniciación a la sapiencia, a la sabiduría, a la profundidad. Le dijo, vamos a hacer este ritual de sabiduría. Y le pidió al joven entrar al río y ambos se subieron a una barca. Y ahí se subieron a la barca y le pidió al joven que remara y lo llevara a la mitad del río. Así, a la mitad del río. Y entonces el joven ahí, ¿no? Pues ya como listo, ¿no? Esperando que iba a ser el ritual de iniciación. Dijo, güey, aquí en el río, wow, yo y el maestro solos, esto va a ser impresionante. Y entonces así el viejito de la nada se abalanza sobre de él, lo saca del bote y lo deja caer en el agua y lo agarra de la cabeza, de los cabellos y lo sumerge en el agua. Lo sumerge en el agua y entonces el otro se dio cuenta que se estaba ahogando y empezó a tratar de tratar de salir lo más que pudo y entonces Lao Tse lo sacó tantito, ¿no? Así lo sacó, jaló aire y pum, lo volvió a meter. Y el otro desesperado, pataleando, haciendo de todo, lo sacó y volvió a respirar y ¡pum! Lo volvió a meter. A la tercera vez que hizo esto de sacarlo y meterlo, a la tercera vez lo aventó hacia el bote. Lo saca del agua a Lao Tse. Y entonces el joven, pues sacadísimo de onda, así sacadísimo de onda, sin saber qué onda, pues dice, ¿qué pasó? ¿Me quiere matar? ¿No? Y entonces Lao Tse le dijo directamente, ¿qué es lo que más querías estando ahí abajo del agua? ¿Qué es lo que más anhelabas cuando yo te sostenía tu cabello y te metía abajo del agua? ¿Qué es lo que más anhelabas? Y el joven le dijo, respirar. Quería vivir, quería respirar. Y entonces Lao Tse le contestó, cuando busques con fervor
así como buscabas la siguiente bocanada de aire. Así, cuando lo hagas de esa manera, te prometo que serás sabio y tendrás la felicidad. Cuando busques la sabiduría con fervor, más, le dijo, busca sobre las cosas sin profundizar, sin poner tu corazón, pues es por eso que no encuentras la sabiduría, porque no lees con profundidad, porque no buscas la sabiduría del texto. Solamente estás así sin profundizar. ¿Cuántos de nosotros no fuimos a varias? Yo la verdad es que me acuerdo de estar en muchas clases bíblicas, ¿no? Cuando era cristiano, y la neta nada más así como de por encimita la profundidad, y así lo mismo cuando estuve en la escuela, la verdad es que cuando estaba yo en la secundaria, así nada más por encimita, y creo que encimita ya es muy profundo. ¿Cuántos de nosotros no profundizamos sin poner el corazón, sin poner nuestro corazón? Es tan importante, fíjate qué hermosas las enseñanzas de Lao Tse, un poco bruscas, ¿no? Hablaba de bulto, pero qué hermoso, porque habla primero de que tú busques tu propia conciencia, que nadie te puede decir para dónde vas, es tu caminar, es tu andar, es tu Tao, la búsqueda de tu Tao. Y siguiente cosa, hazlo con fervor. Si estás entendiendo un texto, si estás aprendiendo algo, si estás yendo a tomar un curso, hazlo con fervor, profundiza para que entonces encuentres la sabiduría en cada cosa que observes a tu alrededor. Y también el joven Confucio buscó a Lao Tse. Por supuesto, era un chamaquito Confucio cuando encontró a Lao Tse. Y Lao, ¿no? Y Lao Tse también lo despreció, ¿no? Y le decía que no ponía atención, ¿no? Y entonces Confucio ponía más atención y buscaba la verdad con fervor. Se empezó a convertir en un estudiante muy tesonero, muy profundo, ¿no? Pero Lao Tse le decía, no, canijo, te falta, ¿no? Y Lao Tse vio en él, en Confucio, una verdadera pasión. Y le pidió que lo acompañara, ¿no? Y le dijo, vente, acompáñame. Y aquí ya se sacó un poco de onda este joven Confucio, porque déjame, antes de seguirte leyendo esa parte, me acordé ahorita de otro ejemplo que es de Lao Tse, que me pareció súper interesante, porque súper interesante, que llegó un joven también con él y le decía, maestro, por favor, no puedo parar mi cabeza. No puedo parar mi cabeza, estoy leyendo y mi cabeza me invade con un montón de preguntas, de cuestionamientos, no me deja en paz, no puedo ni descansar y la verdad es que no sé qué hacer. Me he sentado a meditar, maestro, como usted lo ha pedido, y a la hora de meditar empieza mi cabeza, ya hiciste esto, ya tienes comezón, tienes que ir al baño, o ya se te olvidó aquello y ya dejaste acá, y entonces me invade, maestro, y no sé qué hacer. No sé cómo, y estaba muy preocupado el joven de no saber cómo acallar, porque le decía Lao Tse, calma tu mente, aquieta tu mente, vacía tu mente, cállala, ¿no? Cállala. Y entonces decía, no, hombre, maestro, es que le he intentado de verdad, no sé cómo callar mi mente. Y entonces Lao Tse se acerca, ¿no? Y lo toma del hombro como señal, ¿no? De te entiendo, pero en ese momento que lo toma del hombro, lo avienta por la ventana del primer piso. Sí, lo aventó de la ventana del primer piso de la biblioteca, así, ¡pum! Y salió volando el chavo. Y entonces, pues todo el mundo, ¿qué pasó? Y Lao Tse, ¿no? Se asoma, y el otro tirado ahí le dice, maestro, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me avienta? Y entonces le dijo, cuando ibas cayendo, ¿en qué pensabas? No, nada, maestro.
Cuando ibas cayendo, ¿te preocupaba tu familia? ¿Te preocupaba tu esposa? ¿Te preocupaba el dinero? ¿Te preocupaba algo? No, maestro. Así es como acallas tu mente. Y se dio la vuelta y se fue. Enseñanzas, vacía tu mente, vacía tu mente. Entonces, cuando Confucio habla con Lao Tse y le dijo, ven, acompáñame, pues la verdad es que se sacó de onda Confucio así como de, no, señor, no lo quiero acompañar, ¿qué me va a hacer, no? ¿Qué va a hacerme? Y pues bueno, así era Lao Tse de repente, ¿no? Así es que le dice, acompáñame, y le pregunta al ver dos palomas, una blanca y la otra negra, le pregunta Lao Tse a Confucio, ¿por qué la paloma blanca es blanca? Y Confucio empieza a pensar, y en el momento que estaba a punto de responderle, antes de que Confucio pudiera decir qué pensaba, Lao Tse se iba. Entonces te hacía una pregunta y te dejaba. ¿Por qué? Porque es la búsqueda de tu Tao. La búsqueda de tu Tao. Una de las cosas que nosotros aquí en Fiat Consultoría muchas veces hacemos es esa enseñanza sobre encuentra tu sabiduría. Graciela hace un curso que se llama Estudio, Aprendizaje e Inteligencia, en el cual funges como tutor. Y el tutor jamás te va a dar una respuesta, siempre te va a hacer preguntas, siempre te va a llevar a que tú encuentres tu propia respuesta, tu propia conclusión. Es un curso súper bello. Que de verdad puede transformar y cambiar tu vida, porque está basado en esta ideología de encontrar tu propia conciencia, entender tu propio proceso. ¿Ok? Y bueno, fue realmente Lao Tse quien inventó la mayéutica. Fíjate, Lao Tse inventa la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es educar haciendo preguntas en vez de dar respuestas. Es preguntarte, llevarte a la pregunta, a la siguiente pregunta. Y este es Lao Tse. Lao Tse inventa la mayéutica y generó un nivel de comprensión y de conciencia brutal porque tenía la pregunta adecuada que llevaba a la persona a que hilara en su mente una respuesta profunda y sabia. Después, este caminar de la mayéutica se permeó por prácticamente toda la Grecia, por toda la ruta, ¿no? De la China hasta la Grecia antigua, gracias a la forma de educación de la mayéutica, ¿no? Le llegó, por supuesto, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y son de los grandes que usan la mayéutica también, pero esta es invención china, de Lao Tse, ¿ok? Guiar a través de preguntas. A los 90 años, fíjate, 90 años de la vida de Lao Tse, fue con el emperador, ¿no? Así de plano, fue con el emperador y le dice, ¿no? Le dice, oiga, necesito retirarme a estudiar, ¿no? Entonces el emperador lo ve y le dice, ah, chinga, pues qué más, si tú eres el más sabio, ¿no? Porque no puede ser. Y entonces le dice Lao Tse, sí, necesito estudiar porque ya conozco todo lo que había en la biblioteca. Ahora puedo conocer las cosas en la práctica y eso es un estudio. Así es que necesito hacerlo, ¿no? Y pues el emperador le dijo, no, 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 tú no vas a salir porque tú eres patrimonio cultural de China. Tú no puedes salir de China porque eres patrimonio cultural de mi imperio. Así es que no es posible. Simplemente no. Y entonces no le permitió salir, ¿no? El emperador obviamente no quería que se fuera. Y Lao Tse le dijo, solamente el conocimiento científico puede ser empírico, puede ser sobre la realidad, no puede ser teórico. Le dijo, así es que necesito, ¿no? No puedo quedarme aquí, necesito bajar este conocimiento. Y el emperador le preguntó si no era para él importante educar, si no era para él poner una escuela. Pues, oye, ayúdame a poner una escuela, ya no vas a estar en la biblioteca, ayúdame con el Ministerio de Educación, ¿no? Y a esto le contestó Lao Tse, ya todo es tan importante para mí que ya nada puede
ser importante. El emperador lo veía como de, wow, seguramente dijo algo muy sabio, pero no le entiendo la sabiduría de este viejito, 90 años. 90 años y le dijo, sí, es importante educar, pero todo es tan importante para mí que ya todo carece de importancia. Lao Tse buscaba que cada quien fuera su propio maestro. El maestro que trata de ofrecer su propio Tao a un discípulo le está señalando un camino intransitable y al propio tiempo le está impidiendo buscar y hallar su propio Tao a su alumno, a su discípulo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo lo que tú estás viendo. Él tiene que ver por él mismo hacia dónde se dirige. Y es por eso que la enseñanza de Lao Tse es tan compleja, y por eso mismo no trascendió como él, como el gran maestro, sino trascendió su ideología, trascendió su enseñanza, trascendió el taoísmo. Él abandona simplemente Lao Tse, abandona el palacio imperial, se fue hacia Occidente y ahí encontró la muralla china, la gran muralla china. Caminó y caminó y llegó a la muralla china. El emperador mandó mensajeros hacia la muralla porque se enteró, ¿no? Lao Tse va para allá y entonces pues mandó mensajeros, ¿no? Con el mensaje de que si Lao Tse quería salir de China, primero tendría que dejar su sabiduría en el país. O sea, imagínate, primero tiene que dejar su sabiduría en el país para que él pueda salir. Al llegar a la muralla, lo detienen para no dejarlo salir del país hasta que no dejara toda su sabiduría. Y es curioso, pero pues básicamente la orden que dio el emperador es no dejen salir a Lao Tse, porque tendría que dejar toda su sabiduría. Él es la sabiduría, entonces, pues el mensaje era que no salga, solo que pues el mensajero pues, normalmente son soldados, ¿no? En el caso del imperio, del emperador, pues que pues no tienen como mucho, no le piensan tanto. Entonces, pues Lao Tse vio y le dijo, ok, si yo te dejo mi sabiduría, puedo salir. Y el otro dijo, pues sí, eso fue lo que dijo el emperador. Ok, entonces escribió el Tao Te Ching. Porque dijo, por supuesto, si yo te dejo toda mi sabiduría aquí, pues me puedo ir, ¿no? Y así es que empezó a pedir hojas y tinta, hojas y tinta. Y escribió el libro del camino de la verdad, el Tao Te Ching. El Tao Te Ching es muy complejo, porque si puedes notarlo en las fotos, puedes verlo en las fotos, tiene algunos, déjame te hago el señalamiento porque ahorita, para podértelo mostrar bien, tiene algunos eh, pictogramas, algunos ideogramas, perdón, tiene algunos ideogramas, espérame, ya me estoy equivocando, perdón. Tiene algunos ideogramas como este que está aquí, que son círculos. Entonces, no todo está escrito en la lengua o el lenguaje, la escritura china comprensible, porque inclusive tiene estos otros pictogramas que puedes ver aquí, que es una sola letra. ¿Ok? Que es como una sola letra. Entonces empezó a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como aquí puedes ver estos dos que no es como lo normal dentro de la escritura china. Y sin embargo, lo hizo. Entonces empezó a escribirlo y empezó a llevar pues toda su sabiduría a esas hojas y de esa manera pues dejó su sabiduría ahí y él se retiró. Y mira nada más, lo que escribió fue en realidad, imagínate esto que escribió, es algo impresionante.
Esto es lo primeritito que está al abrir el Tao Te Ching. Al abrir el Tao Te Ching lo que encuentras es esta frase. Quien cree que lo está entendiendo es que no está entendiendo nada. El que cree que puede explicarlo es que no ha comprendido de qué se trata. El camino al Tao es personal. Wow, no manches, esto estuvo, o sea, de verdad, imagínate, o sea, ay, perdón, ya, qué fuerte esa expresión. Quien cree que lo está entendiendo es que no está entendiendo nada. El que cree que puede explicarlo es que no ha comprendido de qué se trata. Y fíjate, mucha gente durante mucho tiempo, cuando estuve estudiando el taoísmo, o algunos maestros decían que se refería al libro, ¿no? Quien cree que está entendiendo el libro es que no está entendiendo nada, y el que cree que puede explicar este libro es que no ha comprendido de qué se trata. Y la verdad es que yo me quedé pensando porque la siguiente frase dice, el camino al Tao es personal. Entonces yo dije, no, no se está refiriendo al libro, se está refiriendo a quien cree que está entendiendo el Tao es que no está entendiendo nada. Y el que cree que puede explicar al Tao es que no ha comprendido de qué se trata. Para mí fue como esa parte, obviamente pues me callaron y me dijeron que si yo quería, pues ya no regresar más, estaba bien. Entonces sentí como que me corrieron. Qué bueno que no me aventaron del primer piso porque hubiera estado más cañón. Entonces, esta primer parte, imagínate abrir un documento tan ancestral, tan antiguo, pues déjame decirte que es más antiguo que la Biblia. Estamos hablando que esto fue escrito, pues, por lo menos 600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, pues, por lo menos del Nuevo Testamento, por supuesto que sí, ¿no? Tal vez del Antiguo no, pero del Nuevo, pues sí, segurito que sí. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, si tú crees que estás entendiendo, es que no estás entendiendo nada. Y el que cree que puede explicarlo, es que no ha comprendido de qué se trata, porque el camino al Tao es personal. Por lo que la forma de escribirlo se llamó, por la manera en cómo lo escribe, se llamó ideogramas de Lao Tse. Como te decía, hizo nuevos ideogramas, nuevos pictogramas, pues eso estaba todavía más cañón de comprenderlo, ¿no? Al terminar de leerlo, de escribirlo, le dijo al mensajero, aquí está toda mi sabiduría, toda mi sabiduría está aquí, y ahora sí me puedo ir. Y entonces, pues, el soldado, por supuesto, le dijo, sí, pues si ya me dejó aquí su sabiduría, usted puede irse, y nunca más se supo de él, nada más. Se escribieron después algunas como versiones tratando de explicar el Tao Te Ching, y ahí hay uno que se llama el Tao Te Ching, o sea, dos veces Tao, el Tao Te Ching, que está intentando como en lo que quiso decir Lao Tse, ¿no? Algo así. Pero pues bueno, falla en la primera frase del libro, ¿no? Quien cree que está entendiéndolo es que no está entendiendo nada. Y el que cree que puede explicarlo es que no ha comprendido de qué se trata. Y jamás se supo más sobre Lao Tse. 90 años, no sabemos, pues caminó por la China, bueno, salió de la muralla, entonces seguramente entró pues a Mongolia, o tal vez se fue a Rusia, ¿no? No sabemos cuánto tiempo más puede caminar una persona de 90 años, ¿no? Cuánta experiencia tenía enfrente, cuánta vida tenía enfrente a sus 90 años, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Y pues bueno, ahí entramos ahora a la historia de Confucio.
Porque Confucio trató de continuar la sabiduría del Tao, o sea, de verdad trató de continuarla lo más que pudo. Confucio tuvo una madre de 13 años y un padre de 70. Esto lo convierte en algo muy complejo, un hombre ya mayor de 70 años y la mamá de Lao Tse tenía 13 años, o sea, era una niña, una adolescente. Su padre obviamente muere muy pronto y aquí los historiadores creen que Confucio era un ser excepcional y que trabajó desde los 3 años, lo cual pues no creo, ¿no? La verdad es que así como trabajo, pues entiendo que tal vez haya un conflicto. ¿Te acuerdas que te dije que hoy íbamos a hablar del otro maestro que viene desde abajo? Pues es Confucio. Obviamente al estar así, la muerte del papá pone a la familia, imagínate una madre, ¿no? Una chavita, una niñita, lo pone en un conflicto fuerte y por lo tanto pues viven en una pobreza bastante grande. Y por eso dicen, ¿no? Que Confucio empezó a trabajar desde los 3 años de edad, en la noche en una herrería y en las mañanas iba a la escuela local. En tiempos en donde pues, no sabíamos que existieran las escuelas y por eso a mí también se me hace un poco extraño a la hora de ir como entendiendo la historia de Confucio, en donde pues se supone que en la China no había como escuelas públicas en ese tiempo. Sin embargo, pues bueno, así habla algunos historiadores, lo dicen, ¿no? Su madre muere de hambre y eso está muy cañón porque imagínate, ¿no? La muerte por hambre es muy fuerte y no puede alimentar a Lao Tse. O sea, la madre trata de conseguir comida y la poca comida que consigue, pues se la da a su hijo, como yo creo que cualquier madre haría. El punto es que, pues muere la madre de Lao Tse, él estando todavía muy pequeño, ¿no? Siendo un verdadero niño, ¿no? De verdad, siendo un niñito. Así es que Confucio a la muerte de su madre le, le pega mucho, ¿no? Pues imagínate, ahora está solo. La tradición en China dicta, ¿no? Que a la muerte de la madre se guarda un luto de 3 años. Un luto, eso es algo fuerte, 3 años. Y las personas a su alrededor, él siendo muy joven, le decían, pues que no era necesario que siguiera con eso, ¿no? Que era una tradición que pues, ya no era necesaria, porque acuérdate que un luto significa que no estás haciendo nada productivo, o sea, nada de trabajo, estás en tu luto, estás en ese llorar, pues la pérdida durante 3 años a la muerte de la madre, cuando muere la madre, ¿no? Entonces, pues todos le decían, oye, pues no manches, no pierdas tiempo, ¿no? Pues eso era solo una tradición, que podía no cumplirla, que todos entendían, que no pasaba nada, porque él se dedicó en ese tiempo, ¿no? Al estudio. O sea, en su luto lo que hizo fue estudiar de día y de noche. De día y de noche vivía de alguna forma de lo que la gente a su alrededor pues le daba, ¿no? Le daba de comer y a veces pues le daba lo mínimo, ¿no? Para poder que pudiera sobrevivir, ya que se había quedado sin madre muy temprana edad. Y él, así en esa juventud, él escribe la fuerza de la costumbre. Y aquí es algo muy importante porque Confucio está a favor de mantener las costumbres del pasado que engrandecen, ¿no? Y esto, imagínate, escribe, esto obviamente no lo escribe cuando estaba chico, ya lo escribió cuando estaba con Confucio, con Lao Tse, perdón. Sin embargo, es una de las enseñanzas que jaló desde la muerte de su madre, ¿no? La fuerza de la costumbre es aquello en virtud de lo cual el cielo y la tierra colaboran. Por la costumbre, las 4 estaciones se ponen en armonía. Brilla el sol y la luna. Los astros del firmamento siguen describiendo, su forma. Fluyen los ríos, las plantas crecen, florecen, se multiplican, todas las cosas prosperan. Es el fluir y se separan lo bueno de lo malo. La alegría y la cólera encuentran la expresión justa. Gracias a la costumbre. Gracias a la costumbre. ¿A qué te has estado acostumbrando? ¿Al dolor?
al sufrimiento, a la victimez. Porque en el momento que te acostumbras, empieza a generarse todo aquello en virtud de lo cual el cielo y la tierra colaboran. Si tú te estás acostumbrando al dolor, observa que por la costumbre las cuatro estaciones se ponen en armonía. Entonces, si tú estás acostumbrado al dolor, la armonía en tu vida va a empezar a ponerse de acuerdo para tu dolor y tú, para que te permanezcas en negativo, caray. Por la costumbre. ¿A qué te acostumbras? Todas las cosas, sigue el texto de Confucio, todas las cosas cumplen su misión y su destino. Si uno se aparta de la costumbre, se aparta de esas leyes y se destruye. El joven Confucio se casó muy joven y se convirtió en maestro y explicaba el libro de las mutaciones, el libro de la metamorfosis y el Tao Te Ching. ¿Okay? Entonces empezó a tratar de llevar el conocimiento de su maestro, pero también el conocimiento antiguo, el conocimiento ancestral. Su enseñanza se basaba en lo que les leía de la sabiduría de Lao Tse, pero exhortaba que leyeran mucho, que pensaran mucho y que observaran mucho, algo que creo que muchos de nosotros no hacemos. Ni leemos mucho, ni pensamos mucho y no observamos para nada. Y inclusive cuando decimos que pensamos mucho, ¿estás realmente pensando o solamente los pensamientos pasan sin control por tu cabeza? Porque si pasan sin control por tu cabeza, no es un sistema de pensamiento, es solamente una vía por donde pasan chispazos de energía. Pensar es el acto consciente de elegir una idea, un punto de vista, una creencia, una opinión. ¿Mm? El punto consciente, hacerlo consciente. ¿Ok? Y se los decía para que pudieran sacar sus propias conclusiones de las cosas. ¿Qué concluyes? Fíjate que muchos de nosotros no vemos las conclusiones de la vida, no vemos las conclusiones. O sea, te pasa algo y no concluyes nada. O sea, podrías preguntarte, ¿qué concluyo de esto? ¿Qué concluyo de esta situación? ¿Qué es lo que puedo concluir de esto que me está pasando o de esto que está ocurriendo? ¿Qué concluyo? ¿Qué significa para mí esto que está ocurriendo? Ahorita me está yendo así. ¿Qué significa? Eso empezaría a ayudarte a pensar mucho, ¿vale? A observar, quedarte quieto en medio de una discusión. Cuando estás entre familia, que comienza la discusión de unos y otros, ¿por qué no te quedas quieto? Callado, no callado como de no me voy a meter, sino callado en silencio para comprender lo que están diciendo, para comprender lo que está pasando, para poder sacar tus propias conclusiones. Confucio y Lao Tse se preocuparon por las divinidades. Por eso, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando el taoísmo es que empezaron a tomar divinidades de los brahmanes y de los hinduistas. Entonces, como de, pues no, si el creador de esto, ¿no? Los creadores de esto no se metieron en ese juego de las divinidades, no se preocuparon, ¿no? De hecho, Confucio sentía que la religión lo apartaba de la filosofía de su ser. El hecho de entrar a la religión, Confucio sentía que eso lo apartaba, le quitaba la oportunidad de meterse en la filosofía de su ser, de entender su ser. Lo extraño de eso es que después del tiempo, tanto Lao Tse como Confucio fueron elevados a estados divinos, o sea, resulta que pues, son dioses, ¿no? Glorificados y se les levantaron altares a los dos después de sus muertes, porque eran dioses, ¿no? Y pues bueno, no manches, ¿no? En la política, Lao Tse decía, hay buen gobierno cuando el gobernante actúa como súbdito de todos y cuando los súbditos pueden expresarse como reyes. Esa sería una buena política. Hay un buen gobierno cuando el gobernante actúa como súbdito de todos y cuando los súbditos pueden expresarse como reyes. Creo
creo que México no tiene esto. Fue asesor político. Confucio fue asesor político y ahí pidió a todos que si querían un pueblo distinto, tenían que empezar con ellos mismos. Obviamente, con esta frase, pues te has de imaginar que su asesoría no duró tanto, no duró mucho, porque imagínate decir, ok, queremos un pueblo distinto, tienes que empezar contigo como político. Tú tienes que ser diferente. Entonces, pues creo que no fue muy famoso. Sin embargo, pues sí llegó a un punto muy alto en el imperio chino, ¿no? Y el emperador también se llevó buenos sustos con el Confucio. Ahorita te voy a escribir nada más lo que te voy a leer. Fue nombrado ministro de crímenes. En la actualidad eso sería como ministro de justicia, ¿no? Sería como, sí, como ministro, como juez, ¿no? Tal vez de la Suprema Corte, imagínate. Y convirtió las cárceles en escuelas. Porque, pues decía Confucio, estas personas hicieron algo de negatividad, robaron o cualquier cosa que hayan hecho por, por la falta de educación, por la falta de comprensión. Entonces hizo todas las cárceles, las convirtió en escuelas. Y entonces empezó, de hecho, sí, ahí sí diríamos que fue un centro de readaptación, ¿no? Y empezó a hacerlo, ¿no? De verdad, a ayudar muchísimo. Ah, pues creo que fue muy complejo su estadía por la parte política, porque pues después de tener problemas, porque era demasiada su honestidad, se tuvo que retirar de la política y escribió los cuatro libros King, que fue su propia versión del Tao Te Ching. No copió al maestro, sino de su sabiduría y escribió los cuatro libros King. Y bien curioso porque hay una anécdota de Confucio que está, lo llaman, ¿no? Así de él como ministro de justicia, lo llaman a sesionar, ¿no? Porque un muy rico chino, no de los nobles, o más bien no de la casa real, pero sí muy rico dentro del lugar en donde se encontraban, pues lo llaman, ¿no? Así de, oye, me acaba de robar y encontramos a la persona y lo encontramos en la posesión de mis cosas, y pues entonces Confucio se sienta a hablar con ellos y le explica, o sea, perdón, y le pregunta al ratero, ¿no? ¿Por qué robaste? Y el ratero dice que robó por necesidad, porque no tenía para alimentarse, no tenía trabajo, no podía conseguir un empleo, se lo negaban constantemente. Y pues bueno, ahí investigó sobre este personaje, ¿no? Sobre el ratero. Y le pregunta al millonario, ¿no? Al rico, le dice, ¿cómo se siente él? No, no, pues cómo me dañó, quiero que le corten la mano por lo menos, ¿no? Y entonces hace una deliberación Confucio muy compleja, porque dice que el que tiene que pasar arrestado 6 meses es el rico, porque por sus prácticas y por la manera de hacer negocios estaba siendo deshonesto y quitándole, ¿no? Quitándole a los pobres, teniendo él la posibilidad de dar todavía mucho más. Así es que encarceló al rico, y pues por esa razón, pues no, no pudo durar más en el cargo, porque el mismo millonario rico habla con el emperador y le dice, y si a mí me está haciendo esto, después va a seguir el rey, va a seguir el emperador, porque ah, yo soy rico, ¿no? El rico decía, yo soy rico haciendo negocios y me está culpando a mí del robo por no dar oportunidades. Tú eres el emperador, ¿no? Así es que, pues el emperador accedió y le dijo, adelante, puedes
puedes irte y puedes, si quieres, escribir. De repente te voy a llamar para alguna asesoría, pero con mucho gusto te libero de tu cargo de ministro de Justicia, ¿no? De ministro de Crímenes, y pues lo dejó ir y fue el tiempo que tuvo el señor Confucio para escribir los 4 libros King, con una sabiduría brutal, brutal. Su explicación de Confucio hacia el Tao, si estás buscando tu Tao, es que ya lo has encontrado. Este punto es algo que muchos de nosotros no nos ha caído el 20. Si tú estás buscando conciencia, es que ya la tienes. Si no, no lo estarías haciendo. En el momento en que dices, deseo cambiar, quiero ser distinto, estás encontrando. Fíjate que durante mucho tiempo, para mí, cuando me cayó ese 20, fue muy hermoso porque mucha gente dice, es que estoy en la búsqueda. Y entonces en un momento dije, bueno, ¿por qué no te detienes un momento para ver qué es lo que has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué es lo que hay ya en ti? ¿Cuál es tu pensamiento profundo? ¿Cuál es tu observación profunda? Que entonces puedas darte cuenta que lo que estás buscando ya lo encontraste. De verdad, el hecho de buscar conciencia te vuelve consciente. Solo ahora hay que serlo. El ser superior, ¿no? Y esto es parte de sus enseñanzas, el ser superior es el que se interesa por buscar su Tao. El ser inferior es el que no le interesa buscar su Tao. Al ser superior le interesa su conciencia. A un ser inferior no le interesa su conciencia, no le importa, no le interesa. Un ser consciente, un ser en esa búsqueda constante puede errar y regarla, pero hay algo en él que le va a decir, componlo, arréglalo, y entonces, o restaura, si de alguna manera hubo un daño, restaura, regresa a tu Tao, regresa a tu conciencia. Un ser inferior no lo hace, inclusive un ser un poco más consciente que ve la oportunidad, no sé, por alguna razón, alguna cosa, alguna necesidad, no sé, estoy tratando de poner un ejemplo, se roba algo o toma algo, esta persona se siente mal y va a buscar regresarlo o restaurar porque su Tao le está hablando. Su Tao lo está llevando a su mejor versión. A un ser inferior, pues simplemente le vale más, ¿no? Así de fácil. A un ser inferior no está buscando y no le interesa su Tao en lo absoluto. No le interesa. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo? La búsqueda del Tao en cada uno de nosotros marca la gran diferencia entre el ser superior y el ser inferior. Muchas ocasiones nosotros en la vida estamos sintiéndonos seres superiores porque tal vez tomamos un curso o tal vez leímos un libro y eso lo que está haciendo cuando te sientes superior está marcando precisamente tu Tao, la fuerza y la energía de tu Tao. Cuando un ser está buscando el Tao, su conciencia, con observación, como lo diría Lao Tse, con verdadera vehemencia, con verdadera pasión, entonces ahí encuentras a un ser superior en ti. Solo así, cuando conscientemente estás buscando percibir, entender, vivir, experimentar con conciencia, tu Tao, ¿no? Está súper chido, súper, súper chido. En la muerte de Confucio, en su vejez, que llegó de nuevo, llegó como Lao Tse,
a la vejez de 90 y algo de años. La bronca con Lao Tse es que no sabemos cuánto más vivió después de irse. Pero Confucio sí llegó a los 90 y tantos años, o sea, llegó a la vejez y se sentó, ¿no? Se sentó con los en ese momento discípulos, ya que Confucio siguió como la regla del emperador de si Lao Tse no puso una escuela, tú sí, y Confucio puso esa escuela, pues que era administrada por el imperio, y por lo tanto llegó a un nivel de economía muy alto. Imagínate, pues fue juez, ¿no? De la Suprema Corte, y no de la tremenda corte, de la Suprema Corte, porque ya había a Lupis haciendo esas señas de la tremenda corte, no, la Suprema Corte. Y entonces llegó a un nivel de economía muy interesante. Sin embargo, se dio cuenta y comprendió que cuando más apoyaba a la gente a crecer su Tao, él mismo empezaba a tener como una conexión con todos. Esa conexión que te provoca la conciencia, esa conexión que te provoca estar con el conocimiento. Y pues se dice, porque no hay algo que lo avale tal cual, se dice que se sentó con sus discípulos más allegados y les dijo que iban a empezar a ver, ¿no? Que su vejez iba a empezar a surgir, que la enfermedad podía surgir. Aquí tal vez yo creo que pues, o tal vez ya estaba enfermo y por eso lo decía, y que lo que iban a ver era la transformación de un ser para dar el último paso al Tao, a la conciencia, y que estaba seguro que algún día regresaría. Y así es como muere Confucio. Y pues nuestro siguiente maestro va a ser Sócrates. Vamos a entrar a esta hermosa trilogía de grandes maestros, Sócrates, Platón y Aristóteles, que de verdad, bueno, a mí me encanta, me parece súper emocionante, súper chido. Y pues bueno, ¿tienen alguna pregunta, duda o comentario de estos dos grandes maestros? Nada de la tremenda corte, López. No puedo prender el micro. Ahí Ya, está. aquí estoy. Pues lo que pasa es que escuchando así de los dos, creo que es así como que el primero da su como su concepto, pero ya después el que sigue le mete más, ¿no? O sea, como que así es como van las cosas, ¿no? De hecho, todos los conceptos, conocimientos que se dan, como que les van agregando, ¿no? Así se me hizo ahorita. Sí, de hecho, por eso tomé a los dos juntos, a Lao Tse y a Confucio juntos, porque pensé exactamente lo mismo. O sea, al ir estudiándolos, se acrecentó, por supuesto, con Confucio. Sin embargo, pues sí es sí funcionó de la misma forma que lo hizo Lao Tse, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy cuenta que sí exactamente fue, ¿no? Y no fue Karate Kid. ¿Cómo que Karate Kid, Lupis? No manches, ¿cómo es posible? Así me Era, sonó era, la historia de ven, te llevo al río y te subo a la barquita y te sumerjo y te tiro y no sé qué. exacto. De Tiraron. ahí lo sacaron, de ahí luego sacaron la filosofía del tamborcito, seguramente. Pero Bueno, bueno, por algo pues son orientales. así es. Y pues así están estos dos maestros. Y pues la próxima semana hablaremos de Sócrates. Nos regresamos a Grecia, pero en una Grecia ya más lustrosa, ya una Grecia muy enorme, muy engrandecida. Y pues se va a poner muy interesante estos tres próximos grandes maestros, porque están ligaditos uno
con el otro, así como Lao Tse con Confucio. Y pues bueno, voy a dejar de grabar, me despido de todos los que van a ver esto después, ¿no? Porque vamos a dejar de grabar.